Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que todos estén bien por casita. Les doy la bienvenida a este webinar acerca de nutrición y dietética. Me presento, soy el licenciado Luis Yauri, soy enfermero de UTP y vamos a introducir a la doctora Rocío Leonardo Ramón para comentarles un poquito de la doctora Rocío. La doctora Rocío es de formación licenciada en nutrición y dietética de la Universidad Femenina Sagrado Corazón. Además de eso, tiene una especialidad en nutrición clínica, tiene formación es nutricionista clínica y dietista y también participa en encuestas acerca de la vigilancia alimentaria y nutricional. Por favor, recibamos a la doctora Rocío. Antes de que entre la doctora Rocío, me olvidaba, chicos, todas las preguntas las pueden hacer a través del chat. Los micrófonos están desactivados para no interrumpir a la doctora. Y al final de todo el proceso de la exposición de la doctora, le vamos a dar pase a las preguntas respectivas. Doctora, por favor, bienvenida, adelante y muchas gracias por participar con nosotros. Gracias a ustedes por esta invitación. Me da gusto participar con gente tan joven, que están ávidos del conocimiento, no solo lo que enseñan ahora en la universidad, ¿no? Sino además en la alimentación. Tengo tantos chicos que vienen a consulta, que son adolescentes como ustedes, jóvenes adultos, que están dispuestos a aprender de la alimentación. Entonces es un gusto compartir con ustedes y yo sé que algún conocimiento se van a llevar hoy y ustedes pueden compartir ese conocimiento con muchos jóvenes que tienen dudas y mitos acerca de la alimentación. Entonces, el día de hoy yo voy a compartir información acerca de la alimentación en los universitarios. Bien, entonces vamos a compartir pantalla para ver las diapositivas. A ver, ¿está ayudando Jennifer? Aquí está, perfecto. ¿Ok? Las preguntas lo vamos a hacer al final, así que vamos de frente a conversar porque nos va a quedar corto el tiempo. Bien, entonces empezamos. Antes de eso, por favor, Jennifer, lo que yo quería indicarles o darles de conocimiento es que en muchos estudios que se ha hecho en diferentes universidades, siguiente, por favor, se demuestra que los alumnos universitarios presentan un sobrepeso, ¿no? En exceso de peso, que estamos hablando de un 31%. Quiere decir que de 10 adolescentes o adultos universitarios, de cada 10, 3 padecen de sobrepeso. Entonces, esto ya, tener un sobrepeso, quiere decir que hay un exceso de grasa y esta grasa, pues, ya de por sí causa problemas en la salud. Hace que el organismo esté en un estado inflamatorio, ¿no? Y esto puede conllevar a distintas enfermedades o a exponerlos a padecer problemas como el de hoy de COVID, ¿no? Entonces, por esa razón es que los adolescentes o jóvenes como ustedes, universitarios, mantengamos un peso adecuado. Es cierto que ustedes ahora ya pueden elegir con el dinero que tienen, los alimentos que ustedes deseen, ¿no? Muchos de ustedes viven solos también y se preparan sus alimentos, pero por ello es necesario estas charlas y acudir a un nutricionista para que sepan cómo podemos alimentar. Entonces, dentro de este 31% de universitarios que padecen de sobrepeso. Ahora, también es necesario que ustedes conozcan que muchos de los universitarios tienen un riesgo metabólico aumentado. ¿Qué quiere decir y cómo medimos esto los nutricionistas? Es a través de la medición de la cintura, que normalmente se hace 1 o 2 dedos encima del ombligo. Ustedes pueden hacerlo en casa. Lo que se hace es pasar la cinta métrica por la cintura y ahorita les voy a indicar qué valores ustedes no deberían pasar. Si ustedes pasan de esos valores, entonces están expuestos a algún riesgo metabólico y ahorita vamos a conversar de eso. También se ha visto que el 21% de los adolescentes aproximadamente o de los universitarios padecen de anemia y específicamente las mujeres, ¿cierto? Porque somos mujeres que estamos menstruando y al menstruar pues perdemos grandes cantidades de hierro y si esto no lo suplimos con la alimentación, es ahí donde vienen problemas de anemia. Entonces quiere decir que de cada 10 mujeres, 2 padecen de anemia, ¿no? Y esto va a conllevar a que puedan tener menos rendimientos universitarios. Entonces hay que intervenir ahí también. Además, algo que es muy sorprendente es que en casi un 60% de universitarios se ha hecho el estudio que no consumen grasas vegetales. Quiere decir que su consumo de grasas son muy poco.
es de aquí, digamos, de 10 participantes que me están escuchando, solo 4 cubre su requerimiento de grasa saludable al día, mientras que 6 no cubre su requerimiento. Entonces ahí hay problemas, ¿no? Entonces tenemos que intervenir nosotros como nutricionistas. De igual manera, el 70% de los universitarios también tiene una dieta baja en vegetales. Estamos hablando que 7 de cada 10, de ahorita de los que me están escuchando, no cubren su requerimiento de vegetales, es decir, de fibra. Por eso es que muchos de ustedes podrían padecer de estreñimiento, ¿no? Ok, entonces ya para que ustedes vean a grosso modo cuáles son los problemas que se presentan en los universitarios. Ok, siguiente. Aquí la siguiente diapositiva nos va a mostrar cuánto es los valores, ¿no?, que uno debe tener como perímetro abdominal. Miren, en el caso de arriba donde dice hombres, lo ideal es que un varón, el perímetro abdominal o de cintura sea menos de 94. Así que yo les invito a que ustedes en casa cojan 1 centímetro y puedan medirse. 1 o 2 dedos encima del ombligo y cruzan toda la cinta. Relajan el abdomen, botan todo el aire y ahí es donde ustedes deben medir ese valor. Y si ustedes han pasado de 94, entonces urgente tienen que acudir a un nutricionista para que les ayude a balancear su alimentación. Eso en el caso de hombres, y en el caso de mujeres debe ser menos de 80 centímetros. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué en la cintura es que nosotros medimos de nuestro perímetro abdominal? Porque si ustedes se dan cuenta es ahí donde nosotros tenemos los órganos y el exceso de grasa en esa área perjudica esos órganos. Entonces quiere decir que estamos propensos a un hígado graso, a una diabetes, ¿no?, porque se ven afectados estos órganos de alrededor del abdomen. Entonces, por eso es necesario que nosotros disminuyamos o tengamos valores menos de 94 en caso de hombres y menos de 80 en caso de mujeres. Yo los invito a que ustedes puedan realizarse esa medición, ¿ok? Y tomar las medidas pertinentes, ¿ok? Siguiente, entonces, vamos a ver. Aquí creo que ya les muestro los 10 consejos que ustedes deben tener como universitarios y poner en práctica. Bien, entonces vamos con el consejo 1. El Colegio de Nutricionistas sugiere el consumo de 5 vegetales al día. Dentro de esos vegetales, 3 deben ser frutas y 2 verduras. Entonces, cuando yo hablo de frutas, quiere decir que ustedes deberían consumir 3 frutas diferentes al día. Es lo que se sugiere. Pero no vamos a ponerlo que estas frutas deberían tener porciones. Por eso la recomendación son 3 porciones de fruta. Entonces vayamos con las fresas primero. Una porción equivale más o menos a 10 fresas. Bien, arándanos equivale más o menos entre 12 a 15 arándanos. Una naranja equivale a 1 unidad. La tuna a 1 unidad, manzana a 1 unidad. La piña aproximadamente a 1 taza. Bien, entonces cuando yo digo frutas, quiere decir una porción es digamos, una fruta, ¿no?, lo que ustedes deben consumir. Y al día deberían consumir 3 porciones de fruta, ¿ok? Y si es diferente, mucho mejor. Para que se den cuenta y me digan, las frutas que más se consumen, pues uno de ellos es el plátano, ¿no? Un plátano entero, un plátano grande, equivale a 2 porciones de fruta. Entonces, si queremos contabilizar como una porción, entonces debería ser el consumo de medio plátano. Vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, a ver, en la mañana me como una manzana, yo voy 1 porción. En la media tarde, de repente me consumo yogur con medio plátano, ya voy 2 porciones. Y en la noche una mandarina. Ya están mis 3 porciones de fruta, ya aseguré mis 3 porciones de frutas que me recomienda el Colegio de Nutricionistas para no sufrir de estreñimiento y cubrir ese requerimiento de fibra que necesito al día. ¿Ok? Entonces, eso con respecto a las frutas. Y de preferencia estas frutas tienen que ser consumidas en su estado natural, tal cual lo da la naturaleza. Evitemos los jugos porque al licuar la fruta perdemos gran cantidad de fibra y eso, si nosotros estamos queriendo controlar el peso o aprovechar la fruta al máximo, no sería pues lo más adecuado. Entonces, la fruta en su estado natural. Bien. Tampoco en extractos se sugiere, hoy en día están los extractos de moda, se sugiere mejor consumir la fruta tal cual. En los extractos se pierde gran cantidad de fibra. Bien, 3 frutas, ese es el primer consejo que ustedes deben seguir para mantener una alimentación saludable. Siguiente, por favor. Creo que acá ya hablamos en el siguiente de las verduras.
Ujú. Aquí está. Entonces, se sugiere consumir 2 porciones de verduras al día. ¿Qué son porciones? Por lo menos la mitad del plato es una porción. Entonces, se sugiere que las verduras se consuman uno sí o sí en el almuerzo y el otro debe ser o en la mañana o en la noche, ¿no? Ahora, pero me dicen, pero en la mañana, ¿cómo consumo las verduras? Puede ser en una tortilla, ¿no? Puede ser una tortilla de espinaca, con perejil, con cebolla, tomate, no lo sé, pero que contenga verduras. Bien, es una opción. En la noche, ¿de qué manera? Puede ser a través de una ensalada de verduras, de una sopa de vez en cuando que contenga muchas verduras, de una crema de verduras también. ¿Ok? Entonces, la idea es que siempre consumamos verduras por lo menos 2 veces al día. O en un sándwich que ustedes puedan llevar de repente ya cuando se reinicien las clases, ¿no? Y puedan llevar su merienda, algún pan o algún sándwich que contenga verduras, ¿no? Tomate, lechuga, o puede ser un pan con mucho apio, por ejemplo, ¿no? Entonces tratar de introducir las verduras en todo lo que podamos. Bien, entonces esas son las verduras. Ahí, como ahí pues dice que lo pueden consumir en ensaladas, en tortillas, en meriendas, en forma de zanahoria, así tal cual cruda, en sopas, como parte de una preparación, como un lomo saltado que contenga muchas verduras, un guiso de vainitas, ¿no? Una caigua rellena. ¿Está bien? Entonces, verduras sí o sí presente en la alimentación. Ahora, acá hay un consejo que muy poco de ustedes lo saben, y es que las verduras contienen un tipo de vitaminas que se llaman liposolubles. ¿Qué quiere decir? Que necesitan de un medio de grasa para ser absorbidos. Entonces, la sugerencia es que siempre la ensalada de verduras se acompañe con alguna grasa. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, palta, o puede ser trozos de aceituna, o puede ser aceite de oliva, nuez chainchi, cualquier tipo de aceite vegetal. Entonces, estos aceites o estas grasas van a permitir que las vitaminas liposolubles que tienen estas verduras se absorban. ¿Okay? Entonces, ese consejo, además de consumir verduras, 2 porciones al día, estas verduras lo acompañen con alguna grasa. ¿Ok? Ese sería el consejo número 2. Bien, vamos con el consejo 3 entonces. Ok, esto es importante también, desinfectar las frutas y las verduras. Sobre todo las verduras y frutas que se comen directamente. ¿Como cuáles, por ejemplo? Las espinacas, nosotros solo lo lavamos y lo comemos directamente. La lechuga también. Las fresas también, ¿no? Entonces, aquellas frutas y verduras de la cual se recoge de la tierra y solo con un lavado lo comemos directamente, esas es donde debemos profundizar el desinfectado. En aquellas frutas donde uno lo puede pelar, no es necesario desinfectar, suficiente con un buen lavado. Entonces, ¿cuáles son aquellas que no necesitas desinfectar? Por ejemplo, pues una naranja, ¿no? Porque tú la vas a pelar, no te la vas a comer con todo y cáscara. Un mango, un plátano, una piña, una papaya, un pepinillo, ¿no? El tomate también sugiero mucho que lo pelen. Hoy en día hay mucho insecticida, entonces se sugiere que los tomates sean pelados. Son uno de los alimentos que más insecticidas tienen, entonces se recomienda el pelado del tomate. Entonces, aquellos alimentos que ustedes lo van a pelar no necesitan desinfección, pero ¿cuáles sí? Las fresas, por ejemplo, ¿no? Uno no lo pela, no tiene una cáscara. Entonces, en especial se ha visto que las fresas, las espinacas y la lechuga son uno de los, o son los alimentos o vegetales que mayor contenido de Helicobacter pylori contienen y además de parásitos. Por eso se sugiere la desinfección. Por eso yo no recomiendo mucho el consumo de jugo de fresas o fresas en la calle porque simplemente lo lavan y no hay desinfección y por eso es que nosotros estamos propensos a contraer gastritis por Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, una de las razones por la cual mucha población tiene el Helicobacter pylori es por no haber desinfectado bien los vegetales. ¿Cómo se desinfecta? Una cucharadita de lejía por cada litro de agua. Y ahora me dice, pero ¿cómo yo sé cuándo es un litro de agua? Si no tienes una jarra medidora, recuerda que 4 tazas de agua equivalen a 1 litro. Entonces, puedes poner 2 litros y usas 2 cucharadas de lejía, ¿no? Y así. Entonces, en esa agua con lejía sumerges los alimentos y vas a remojarlo por un espacio de 15 minutos y lo vas a enjuagar con abundante agua y ya después puedes consumirlo. En el caso de las fresas, les sugiero que mantengan este tallito verde hasta el final. O sea, lávenlo, desinféctenlo y ya al final
listo para comer, recién quitan el tallo verde. ¿Okay? Esa es la recomendación en cuanto a estos vegetales que están más expuestos a bacterias y parásitos. ¿Ok? Siguiente entonces. Consejo número 3 es que siempre incluyamos alimentos de origen animal en las comidas principales. ¿Cuáles son las comidas principales? El desayuno, el almuerzo y la cena. ¿Y qué ejemplos de alimentos de origen animal? Pues conocemos todo lo que venga de los animales, las carnes, ¿no? Carnes, cuando digo, me refiero pollo, pavita, cerdo, cuy, pescado, ¿no? Trucha. Además, están los lácteos, como la leche, el queso, el yogur y los huevos. Entonces, siempre nuestro desayuno, almuerzo y cena tiene que contener un alimento de origen animal, ¿ok? Entonces, aquí viene la recomendación en cuanto a las mujeres universitarias, que somos mujeres en edad fértil, que menstruamos, es que el consumo de vísceras debe ser de por lo menos una vez a la semana. Vísceras, ¿cuáles son? El hígado, la sangrecita, el corazón, el vaso, el bofe. ¿Cuánto? Una presa grande de hígado o sangrecita 5 a 6 cucharadas, ¿no? Corazón, un tipo anticucho, unas 4 a 5, digamos, porciones que venden, ¿no? Entonces, eso debería quedar instaurado en toda mujer universitaria de por lo menos una vez a la semana consumir este tipo de vísceras que contienen gran cantidad de hierro. Los varones también lo podrían hacer, pero no es, digamos, algo que sí o sí deberían hacerlo. Ustedes no pierden sangre, no hay problema con ustedes, y casi es un poco difícil ver varones con anemia. ¿Bien? Entonces las mujeres sí estamos propensas a eso, por eso es que hay que ahondar alimentos ricos en hierro. Bien, también otro alimento rico, o mejor dicho, un alimento de origen animal es el pescado, y se sugiere el consumo de 2 a 3 veces a la semana de pescado. Bien, 3 veces a la semana es la recomendación que se da de pescados azules, bonito, caballa, jurel. ¿Por qué? Porque contienen gran cantidad de omega 3, y ahorita en la siguiente lámina vamos a hablar un poquito del omega 3, ¿no? Que hoy en día está de moda también, ¿ya? Las carnes blancas como el pollo, pavita, cuy, conejo, lomo de cerdo 3 veces a la semana, huevo de gallina, una yema por día y todas las claras que ustedes deseen. No hay problema con las claras de huevo. La yema no es que sea mala. Si uno realiza actividad física puede comer hasta 3 yemas de huevo al día. Pero si no realizas, eres una persona sedentaria y estás en casa, entonces sugiero una yema al día. ¿Ya? ¿Por qué? Por el colesterol. ¿Ok? Ahora, con respecto a los lácteos, pues ahí está, ¿no? La leche, el queso, el yogur, se sugiere leches descremadas de preferencia. ¿Bien? Evitar consumo de embutidos y sopas instantáneas, ¿no? Hoy en día ustedes a veces por la premura del tiempo, mucho van con las sopas instantáneas y no se recomienda en ningún momento esto. ¿Ya? Y evitar el consumo de embutidos también, chorizo, hot dogs, ¿no? Jamonada, no se sugiere, ¿ya? Ok, pasamos entonces ahora con el consejo número 4. Pero antes del consejo número 4, hay que hablar un poquito del pescado, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Miren, nosotros no fabricamos un tipo de grasa que se llama omega 3, nuestro cuerpo no lo produce, entonces es necesario sí o sí complementarlo con la alimentación. Entonces, ¿qué pasa si una persona no consume omega 3, ¿no? Que lo encontramos básicamente en el pescado? Con el tiempo podríamos tener algún problema cardíaco, visual o incluso en la memoria. Entonces ya se ha visto, se ha relacionado mucho que la memoria puede disminuir en las personas que no consumen omega 3. Ahora, me dicen, pero yo no consumo omega 3 y estoy bien. Ok, por ahora, pero a la larga vamos a tener ese problema. Entonces yo recomiendo a aquellas personas que no consumen de 2 a 3 veces pescado, que tomen alguna suplementación de omega 3. Ahora, en el mercado van a encontrar omega 3 de muchos orígenes. Puede ser de chía, de repente de linaza, pero la sugerencia es de aceite de pescado, que es la que mejor calidad de omega 3 tiene.
Entonces, si no te gusta o no tienes disponibilidad para comer pescado o de repente siempre lo comes frito, la sugerencia es que debas tomar un suplemento de omega 3. 3 veces a la semana después de los almuerzos está perfecto. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto al consumo de pescado. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, ¿qué yogur recomendamos? Ustedes tienen que quedar bien en claro la definición de yogur. El yogur es una leche de vaca fermentada. Y para fermentar esa leche, ¿qué se usa? Bacterias, ¿no? Probióticos. Entonces, cuando nosotros vamos al supermercado, nosotros tenemos que ver los yogures y voltear en los ingredientes y ver que como máximo tenga 3 ingredientes. Si tiene 3 ingredientes, estamos hablando de un buen yogur, entre 2 a 3 ingredientes. Pero si tiene más, entonces ya no es yogur. No al menos un yogur que recomendaría un nutricionista. Entonces, ¿qué es lo que debería tener en los ingredientes de un yogur? Leche, puede ser leche pasteurizada, leche fresca, más cultivos lácticos y por ahí algún preservante, pero nada más. Si te das cuenta, hoy en día en los yogures comerciales tienen infinidad de ingredientes y eso ya no se considera un yogur, ¿ok? Entonces, yo les dejo esa tarea. Si ustedes quieren consumir yogur, vayan al supermercado y elijan el que tenga estas características que les he indicado, ¿ok? Y bueno, pues consuman yogur porque está cargado de probióticos, ¿no? Recuerda que nosotros tenemos un sistema inmunológico y el sistema inmunológico más grande que tenemos está en los intestinos. Y estos son bacterias realmente, ¿no? Lo que nosotros tenemos que nos da a nosotros la salud. Estas bacterias tienen que ser alimentadas con fibra y además que tenemos que incrementar también el consumo de estas bacterias. Estas bacterias son los probióticos y el alimento de estas bacterias son los vegetales, la fibra, ¿no? Las verduras, la fruta, las menestras. Entonces, para nosotros tener un sistema inmunológico fuerte, hay que alimentar estas bacterias con fibra y incrementar el consumo de estas bacterias. ¿Cómo? A través de los yogures y otros productos fermentados. ¿Qué otros productos fermentados? Por ejemplo, puede ser pues las aceitunas, ¿no? La chicha de jora, ¿no? El chucrut, alimentos que es la kombucha, ¿no? Entonces, estos alimentos fermentados tienen gran cantidad de probióticos y eso es lo que se recomienda para estar con un sistema inmunológico fuerte. Entonces, continuamos. Recomendaciones en caso de, para nosotras las mujeres, que cuidamos mucho el consumo de hierro. El hierro tiende a interaccionar mucho con el calcio. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros consumimos un alimento rico en hierro, que ya ustedes saben, porque ya me han escuchado cuáles son los alimentos ricos en hierro, si ustedes consumen este alimento rico en hierro y lo consumen junto con un alimento que tiene calcio, llámense los lácteos en su mayoría, entonces va a haber una interacción y no va a permitir que se absorba ni el hierro ni el calcio. Entonces, por eso, una recomendación es que evitemos el consumo de hierro junto con calcio. Una preparación que es muy común y que nosotros a veces lo comemos sin darnos cuenta, por ejemplo, son los tallarines verdes que contienen gran cantidad de leche y queso y lo acompañamos con un hígado, ¿no? Que tiene hierro. Entonces, calcio y hierro interaccionan y ya no hay absorción ni de hierro ni de calcio o hay mínima absorción. Entonces, por eso es que se sugiere que consumamos mejor separados. ¿Bien? También pues hay personas que comen su pan con su sangrecita y encima le meten su vaso de leche. Ya no es tan beneficioso porque ha habido interacción entre esos nutrientes y ya no hay la absorción adecuada, ¿no? O hay personas que toman suplemento de hierro porque el médico les ha recomendado, porque tienen anemia, pero lo consumen de repente con un yogur o con un vaso de leche. Entonces ahí viene el problema porque no salimos de la anemia, ¿no?
o porque siempre estamos con anemia, pese a que nos alimentamos y comemos mucha sangrecita y todo, ¿no? Entonces hay que cuidar ese hierro que consumimos, que tiene que estar alejado de los lácteos. ¿Ok? Esto sobre todo, esta recomendación va a personas que están siempre propensas a la anemia o que han tenido anemia, entonces que tienen que cuidar mucho ese hierro que consumen, ¿ya? Ok, siguiente, por favor. Consejo 4. El consumo de las meriendas. Bien, estas meriendas, mire, yo siempre digo que los nutricionistas deben ser respetuosos con el estilo de vida de una persona. Si una persona está acostumbrada a consumir 3 comidas al día, pues ahí es donde nosotros debemos balancear su alimentación en las 3 comidas. Si comen 5 comidas o 6 comidas al día o 4, está bien, no hay problema, es el estilo de vida de cada persona. Entonces de repente les falta tiempo o no tienen mucho apetito, entonces yo no puedo presionar para que ustedes coman 5 comidas al día, como se dice, ¿no? Entonces eso ya es algo que se maneja de manera individual. Las meriendas, desde mi punto de vista, deben ser pequeñas cantidades de alimentos que se deben consumir siempre y cuando una persona tenga hambre, ¿no? O de repente cuando siente que está llegando en la hora del almuerzo y llega con mucha hambre, entonces en esas personas se sugiere que consuman una merienda, ¿no? Ahora, ¿qué meriendas se aconsejan? Aquellos que no permitan que el azúcar se eleve en sangre, como cuáles, los frutos secos. El yogur, que lo puedes consumir con chía, los huevos de codorniz, la zanahoria en su estado natural, picada en bastones, la granada, las aceitunas, queso. Son alimentos que no elevan la glucosa en sangre. ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué cuido que la glucosa no se eleve en sangre? Porque cuando hace un elevado pico de glucosa, es ahí donde en un momento estamos con energía y después recaemos y entramos otra vez en cansancio o queremos consumir más porque hemos activado la glucosa en sangre y estamos alertas y queremos consumir más, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que a veces cuando tienen hambre y comen una galletita, quieren seguir comiendo más galleta, o comen una frutita y quieren seguir comiendo más fruta. Eso es porque se ha elevado la glucosa en sangre y eso invita a que uno coma más. En cambio, eso no pasa con estos alimentos que yo les muestro aquí, ¿no? En la lámina. Estos alimentos no causan esa subida de glucosa. Entonces, eso es lo que yo aconsejo. O podrían consumir alguna fruta, pero acompañado de alguno de estos, ¿no? De sus frutos secos, o frutas con yogur con chía, o huevitos de codorniz con una mandarina, una granadilla con aceitunas con queso. Entonces, esa es la recomendación. Alguna fruta puede ser, pero acompañado de una pequeña cantidad de estos otros alimentos. ¿Ok? Ok, pasamos al consejo 5. Consejo 5, menestras. Recuerdan que les indiqué que nuestras bacterias del intestino necesitan alimentarse, pues lo hacen con la cáscara de las menestras. Por eso es que se sugiere el consumo de 3 veces a la semana de menestra, que lo pueden consumir en ensaladas, lo pueden consumir en segundos o hasta en sopas, ¿no? Entonces, 3 veces a la semana, consumo de menestras con todo y cáscara. ¿Está bien? Ahora, también mucha gente dice, yo consumo menestras por el hierro. Sí, es cierto, las menestras tienen gran cantidad de hierro, pero su calidad de hierro no es tan bueno como la sangrecita o el hígado o el vaso o el bofe. Entonces, tú tendrías que consumir muchas menestras para alcanzar la cantidad de hierro que te puede brindar un hígado. Entonces, por eso la recomendación es que siempre haya un alimento rico en hierro aparte de las menestras. Bien, entonces a comer más menestras para alimentar a nuestra microbiota, se llama. Hoy en día, si se dan cuenta, hay mucha información acerca de la microbiota. Es más, les comparto esta información que a mí me parece muy interesante y es que la microbiota hoy en día, las microbiotas son las bacterias que están en nuestro intestino, se ha relacionado mucho con la manera en que pensamos, la manera en que nosotros llevamos un nivel de vida tranquilo. ¿Cómo así? Se ha visto, por ejemplo, en las personas que tienen una microbiota no bien alimentada o microbiota disminuida,
que son personas que tienden más a estresarse, a deprimirse, a estar constantemente, digamos, en un estado eufórico, acalorado, ¿no? O renegones, como podríamos decirlo. Pero no pasa con lo mismo con las personas que alimentan su microbiota. Ellos son mucho más pasivos, personas más tranquilas, ¿no? Entonces, hoy en día hay muchos estudios que relacionan ese eje del intestino con el cerebro. Ustedes van a encontrar mucha información de esa en los libros o en internet, ¿no? Y ustedes, yo les invito a que lean para que de hoy en día pues consuman mucho más cantidad de fibra. Bien, sigamos entonces con el consejo número 6. 7, ¿no? Nos pasamos de frente, no hay 6, al 7, ya. Vamos con el consejo número 7 ahí. ¿Qué decía? A ver. Ahorita vamos a compartir pantalla. Un momentito. Ahí está. Ok, pero había un consejo 6, creo. ¿Me puedes volver uno, por favor? Creo que ya lo hemos hablado, ¿no? Ya, ¿ves? Ahí está el consejo número 6, que como parte de la merienda estaban los frutos secos, pero además de los frutos secos, también se sugiere el consumo de semillas. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de consumir semillas de girasol, de calabaza, ¿no? De linaza, las semillas de chía. Entonces se sugiere entre frutos secos y semillas el consumo de 3 a 4 veces a la semana, porque tienen gran cantidad de grasa buena para el cerebro, más aún ustedes que son estudiantes, ¿no? Que necesitan mayor concentración. Entonces, estos alimentos no deben faltar en su alimentación, por lo menos 3 a 4 veces a la semana, de un puñado que sería una porción. ¿Ok? Entonces puede ser un día sí, un día no, un día sí, un día no, y lo puedes consumir en cualquier momento del día, como parte de una merienda, al despertar, no lo sé, parte de un desayuno, pero debe estar incluido como parte de la alimentación de todo universitario. ¿Bien? Ok, ahora sí pasamos al consejo 7, creo que es acerca de los azúcares, ¿no? Bien, ustedes saben que, bueno, nosotros no es que prohibamos al 100%, pero lo que pedimos es disminución del azúcar porque tiene calorías vacías. Quiere decir que no aporta nutrientes, solamente te aporta energía, pero no te dan ninguna vitamina ni minerales. Entonces, es como comer solo para tener energía, pero no te nutren. Entonces, no se sugiere que tengamos una alimentación de más allá de 3 cucharaditas de azúcar al día. Bien, y si pues poco a poco podemos ir evitando el azúcar, mejor, ¿no? Porque el azúcar pues tapa los sabores de los alimentos y qué mejor que disfrutar el sabor original de los alimentos. Bien, ahora por ahí me dicen, sí señorita, yo he dejado de consumir azúcar y en cambio de eso consumo miel, consumo chancaca, panela, que están de moda hoy día. Bueno, déjame decirte que tiene las mismas calorías. Es cierto que tiene algunos nutrientes, eso sí tienen algunas vitaminas y minerales, pero tampoco podemos abusar porque tienen calorías, tal cual el azúcar. Entonces, sí está muy bien que consumamos, pero no hay que abusar de su consumo. Bien. Y pues, ustedes ya saben que hoy en día hay alimentos que dicen altos en azúcares, ¿no? Entonces ya saben que cuando vean ese empaque es como una alerta roja que no debemos abusar de sus alimentos. Bien. Okay, pasamos entonces, consejo número 8. Bien, el consumo de agua, ¿no? Esto es importante y nosotros tenemos que consumir agua segura. ¿Qué quiere decir agua segura? Cuando nuestra tetera empiece a hervir, esa agua tiene que continuar su curso por 5 minutos más, porque ahí aseguramos la muerte de bacterias, ¿no? Y algunos otros microorganismos que puedan estar presentes en el agua. A eso se le llama agua segura. Entonces, esa agua tiene que tomarse durante el día, puede ser entre la mañana, entre el desayuno y el almuerzo 4 vasos, y entre el almuerzo y la cena otros 4 vasos. Entonces se sugiere unos 8 vasos por lo menos de agua. Pero por ahí hay gente que no le gusta el agua, no lo tolera, entonces podría hacer alguna infusión, ¿no?
manzanilla, anís, hierba luisa, con nada de azúcar. De preferencia, cuando se trata de bebidas para hidratar el organismo, no deberían tener azúcares. Bien, entonces, agua natural o infusiones. Si ya ustedes consumen alguna chicha morada, un agua de piña y que contiene azúcar, ya no contabiliza como parte de los 8 vasos de agua. ¿Por qué? Porque esos ya contienen azúcares y ya no sirve pues como, digamos, un estado de hidratación, sino más bien van a cumplir otras funciones. ¿Bien? Entonces, esa sería la recomendación. Evitar jugos envasados también, gaseosas, por ahí, ¿no? Es por ello las bebidas rehidratantes o deportivas, como su mismo nombre dice, está hecho para deportistas. ¿Qué quiere decir? Un deportista que entrena casi todos los días de la semana, por así decirlo, de lunes a sábado, 2 a 3 horas diarias. Para ellos está recomendado las bebidas rehidratantes. Bien, para nosotros, agua. A menos que seas deportista, podrías tomar. Bien, esa sería la recomendación en cuanto al agua. ¿Ya? Siguiente. Consejo número 9, creo que está la práctica de actividad física. Aquí la OMS recomienda por lo menos 30 minutos de actividad física al día. Ahora, por ahí, de repente hay personas que están intentando, o universitarios que hace mucho tiempo, a pesar de cuidar la alimentación y hacen ejercicio, no bajan de peso. Hay un tipo de actividad física que se llama el High Interval Training, HIIT, entrenamientos HIIT, que se ha visto que ayuda a la reducción de grasa porque trabajan, hacen un trabajo cardiovascular con intensidades, ¿no? El corazón trabaja rápido y después baja, otra vez rápido y baja. Son trabajos a intervalos y se ha visto que este tipo de entrenamiento ayuda mucho a la reducción de grasa. Yo te sugiero que hagas este tipo de entrenamiento siempre y cuando no tengas obesidad. Podrías hacerlo por ahí con un ligero sobrepeso, pero si tienes obesidad, mejor primero llegamos a un sobrepeso o a un estado normal para hacer este tipo de entrenamiento que se llama High Interval Training. Así es como ustedes lo pueden buscar en YouTube. ¿Ya? Y pues muy aparte de la actividad física, recuerden que tienen que dormir sus horas adecuadas para que su sistema inmunológico no baje. Más aún ahora que estamos en pandemia, debemos tener el sistema inmunológico fuerte, con actividad física, descansando bien y alimentándonos bien. No hay otra cosa que haga que nuestro sistema inmunológico esté fuerte. ¿Bien? Y consejo número 10, bien recuerdo que dice más cáscaras, menos envolturas. Vayamos a una alimentación, ahí está, o una alimentación lo más natural posible. Como en el campo, imagínense que están en el campo donde la gente vive más tiempo. ¿Por qué? Porque no conocen estos alimentos envasados, ultraprocesados. Entonces, se sugiere, mientras más natural la alimentación, mejor. ¿Ya? Ese consejo grábense siempre, más cáscaras, menos empaques. Con eso yo quiero dar por finalizado la charla y poderles ayudar con algunas dudas que ustedes tienen. Gracias. Doctora, muchas gracias por la información. Es muy buena información la que está compartiendo. Hay muchas preguntas de parte de todos los chicos, entonces le voy a ir haciendo las preguntas, pero hay muchos chicos que reconocen que la información está súper buena y que por ahí, es más, hasta nos están pidiendo la clase grabada y todo, pero empezamos con las preguntas. Comentan si es que es bueno lavar con sal las frutas y las verduras, como tener aparte de opción de la lejía, y a la vez también si es que es bueno también lavarla con vinagre, o si es que se puede lavar. Ok, ya, es una buena pregunta. Ahora, ¿de dónde nace el lavar con lejía? Porque la OMS así lo recomienda. La OMS sabe que con la dosis adecuada de lejía se garantiza matar parásitos y otros microorganismos, bacterias. Entonces, mientras nosotros usemos la dosis adecuada de cloro o de lejía, no hay ningún problema. Y si se enjuaga bien, no hay problema. Otra opción puede ser pues el vinagre, ¿bien? Pero no te garantiza al 100% que vaya a matar incluso hasta los parásitos. Entonces, puede ser de repente si tienes por ahí algo confianza de que los alimentos están algo limpios, ¿no? Entonces, por ahí que puedes limpiarlos con vinagre, ¿no? O desinfectarlos.
Pero la idea, y siempre sugiero, yo como recomienda la OMS, es que sea con lejía aquellos que están más expuestos a microorganismos, ¿no? Como ustedes ya les había indicado, la lechuga, la espinaca y las fresas, básicamente. Ujú. Genial, doctora. Con sal no garantiza tampoco que mueran las bacterias, ¿ah? Correcto, correcto. Entonces, el método eficaz para poder realizar una desinfección adecuada, según lo que señala la OMS, es la desinfección a raíz de cloro más agua. Exacto, en las dosis que indiqué, una cucharadita por cada litro de agua. ¿Bien? Esta es la dosis. Genial, doctora. Ahora, pregunta adicional. ¿Cómo se puede desinfectar los grillos para convertirlos en harina? ¿Los qué? Una pregunta, los grillos. Están preguntando acerca de cómo desinfectar los grillos para convertirlos en harina. No sé si es que eso se puede. ¿Los grillos? Sí. Bueno, no sé si a lo que se refieren es los grillos, los insectos, ¿cierto? Correcto, para volverlos harina. Es un buen, hoy en día, para la sostenibilidad del ambiente, ¿no? Se está aconsejando mucho el consumo de insectos y es válido, en verdad, porque tienen gran cantidad de proteína, incluso hasta más que los músculos de los animales. Y hoy en día las industrias, no es de sorprendernos que de aquí en un tiempo vayan a ser reemplazadas estas harinas de insectos por las carnes, ¿no? Porque tienen incluso hasta mejor proteína que la misma pulpa de los animales. Entonces, está bien, pero la pregunta era, ¿cómo desinfectar? Correcto. Ahí sí me agarraron porque es una información nueva para mí, es la única información que yo tengo es que sí, ya se está trabajando en estas harinas, pero desinfectar sería entonces para un caso de que alguien lo va a hacer en casa, ¿no? Pero no sé realmente si lo vayan a hacer en casa porque tiene todo un proceso industrial, ¿no? En esa información sí no sé cómo sería una desinfección de grillos, no sé. Ahí sí me agarraron. Genial, doctora. Igual, Efraín, al ser un proceso industrial y por estar en proceso de estudio todavía, sí sería bueno esperar hasta que hayan análisis ya verificados para poder hacer este proceso, sobre todo hacerlo en casa, porque no debe ser tan sencillo. Adicional a esto, doctora, preguntan si es que el pescado se puede comer como máximo 3 veces o cuál es la cantidad de límite para poder consumir pescado. No hay problema. En realidad, si una persona comiera todos los días pescado, créeme que ese corazón se los va a agradecer. Esa memoria, esa vista, las arterias, las venas, van a ser las más saludables que puedan encontrar. El pescado es, por así decir, después del huevo, la mejor proteína que existe hasta ahora. Entonces, si pueden, ustedes tienen la oportunidad de comer pescado diario, bienvenido sea. Mejor todavía. Pero no tiene que ser frito, porque cuando se fríe, ahí pierde el omega 3 que es tan necesario, ¿no? Ahora, si alguien de repente quiere comer pescado todos los días, puede ser que 2 o 3 veces garantice que no sea frito y ya los demás puede consumirlo frito, ¿no? Puede ser así también. Muy buen punto, doctora, sobre todo porque, como usted dice, pierde esa capacidad de la omega 3 que es tan necesario para el soporte vital del corazón y de otros órganos vitales como el cerebro, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿es saludable tomar diariamente suplementos de vitamina C, por ejemplo? Ya, mira. La última información que nosotros tenemos es que en tiempos de pandemia de COVID sí se sugería una suplementación de vitamina C, zinc y hay uno más. Vitamina C y zinc y vitamina D. Estos tres sí se estaba sugiriendo, los nutricionistas a nivel de Latinoamérica estaban recomendando la suplementación para, combatir o digamos, pues, pasar tranquilos estos tiempos de COVID, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos una vitamina C menos de 500 miligramos al día, no hay problema. El problema es que si nosotros excedemos más de esta cantidad, porque recuerda que la vitamina C es un antioxidante, pero recuerden que el exceso de antioxidantes van a convertirse en prooxidantes, o sea, a las finales, si nosotros nos excedemos, más que beneficiarnos, nos vamos a perjudicar. Entonces, si ustedes quieren consumir vitamina C, la recomendación sería de máximo 500 miligramos al día.
Correcto, y qué importante señalarlo porque recordemos que todo en exceso es malo, ¿no? Inclusive el agua. Entonces, hay dosis adecuadas para que el cuerpo pueda soportar, dosis diarias, para no llegar a ese nivel de que algo que nos beneficie nos perjudique finalmente. Así, eso pasa con los suplementos, ¿no? Cuando la gente abusa de los suplementos. Genial, doctora. Ahora, hay una pregunta un poquito amplia, pero dice que una alumna se alimenta muy bien desde pequeña con sangrecita, lenteja, beterraga, espinaca, etcétera, y siempre come de todo y evita la comida rápida o delivery o comida chatarra. Muy bien. Pero no puede donar sangre porque en todos sus análisis en diferentes edades sale que siempre tiene anemia. Consulta, ¿habrá algún alimento que reduce su nivel de glóbulos rojos? No, hay mitos en realidad, ¿no? Otros dicen que el consumo excesivo de limón, de vitamina C, puede hacer que los glóbulos rojos disminuyan. Eso es un mito, ¿ya? Eso es algo que nosotros tenemos que descartar de cajón. Lo que puede pasar con ella es que de repente está consumiendo muy bien la cantidad de hierro, pero de repente le está faltando la vitamina B9, que también es importante para la síntesis de los glóbulos rojos, o vitamina B12. Quizá no es un tema de anemia la más común, sino quizá es otro tipo de anemia. Esto ya tendría que verlo el hematólogo, ¿no? O quizá ella tiene gastritis y está consumiendo estos protectores gástricos como el omeprazol, ¿no? Y entonces esto crea un medio básico en el organismo, en el estómago, entonces eso hace que ya no absorba, digamos, el hierro, ¿no? Entonces hay que evaluar, son muchas cosas por lo cual ella puede, a pesar de estarse alimentando bien, tener anemia. Entonces yo creo que eso sí debería ser un tema ya más de evaluación personalizada. Correcto. Coincido con usted, doctora, porque además pregunta que se le agotan las energías a partir de las 8 de la noche y qué vitaminas o comida podría consumir a partir de esa hora para elevar sus energías sin caer en lo que usted decía de generar el alza de azúcares en sangre para continuar esa alimentación. Con la energía, ¿no? Ajá. Es que en el caso de ella, yo sugeriría primero que lo vea un hematólogo, ¿no? Porque es cierto, cuando una persona tiene anemia, no va a jalar. Así, ¿no? Vamos digamos, en el nivel coloquial, no vamos a poder rendir. Entonces, pero no pasa eso, si nosotros estamos bien con nuestra hemoglobina, podemos rendir tranquilamente hasta las 10 de la noche, desde que nos levantemos a las 5 de la mañana. Así que yo creo que ella debería evaluarse, porque teniendo aún a pesar una alimentación muy balanceada y que esté pasando por esto, necesita evaluación médica. Correcto, doctora. Muy bueno. Entonces, sí, en ese lado yo también considero que debería pasar una evaluación médica, sobre todo por un hematólogo, para poder determinar puntualmente qué es lo que sucede. Ahora, pregunta adicional, ¿es necesario comer diferentes tipos de menestra durante la semana o se puede consumir un solo tipo de menestras durante la semana? ¿Qué pasa? Que a veces como somos alumnos, tendemos a cocinar algo y pues almacenarlo para la semana. Entonces, ¿está bien consumir diferentes tipos o durante la misma semana la misma menestra? Lo ideal sería que mientras más variado nuestra alimentación, mejor. Porque recuerda, entre una menestra y otra, siempre hay una variación de nutrientes, de micronutrientes, ¿no? O por ejemplo, los frijoles podrían contener mayor cantidad de zinc y el otro mayor cantidad, no sé, pues de hierro. Entonces siempre hay una diferencia entre un nutriente y otro. Entonces por eso es que es importante la diversidad de alimentos que nosotros comamos. Pero por ahí si se les dificulta, no tienen tiempo, entonces es válido consumir la misma menestra 3 veces a la semana con el compromiso de que a la otra semana varíen esa menestra, ¿no? Y así, porque si nosotros consumimos siempre un alimento, si es monótono, vamos pues a tener siempre los mismos nutrientes y eso es lo que no se quiere si nosotros deseamos tener una alimentación saludable. Genial, doctora. Buena la aclaración también de consumir una semana, si por A por B no podemos, la siguiente semana sí cambiarla, para diversificar la alimentación y la absorción propia de las propiedades nutricionales de cada menestra. Así es, de cada alimento. Así es. Correcto. Ahora, ¿el hígado es recomendable comerlo frito? Ya, no hay problema, siempre y cuando la persona no tenga exceso de peso, ¿no? Porque recuerden que la fritura da calorías extras, ¿no? Entonces, si no hay problemas de sobrepeso, vale con el hígado frito, o podría ser también de repente,
sancochado como parte de alguna sopa bien concentrada, ¿no? Yo nunca casi recomiendo las sopas, pero si es una manera de nosotros poder consumir el hígado, es válido, ¿ya? Pero el hígado frito no se afecta su hierro, no hay ningún problema, salvo si es que ese hígado pues lo fríen demasiado, que queda como un cartón, ahí sí, chau hierro, chau proteínas, chau todo, ¿no? Lo ideal es que sea pues a una cocción adecuada, ¿no? Correcto, para que conserve todavía sus propiedades nutricionales, Exacto, ¿correcto? así es. Genial, doctora. Adicional, Valeria pregunta, ¿qué alimentos puedo consumir para aumentar mi masa muscular? Ok, mira, el aumento de masa muscular se determina solo por dos cosas. Actividad física que levante pesas, ¿no? El levantar pesas con piernas, con brazos, hace que incrementemos la masa muscular. Más la alimentación. Pero si solamente buscas incrementar la masa muscular con la alimentación, no se va a lograr. Tiene que ir acompañado de actividad física que permita la ruptura de fibras musculares. Entonces, este tipo de actividad física lo llamo entrenamiento con pesas. Así es la única forma de incrementar la masa muscular. Entonces, ¿y cómo vamos a incrementar la masa muscular a través de la alimentación? Primero, cubriendo nuestra proteína al día. Si tú pesas 50 gramos de 50 kilos, 50 gramos de proteína al día debes consumir. Es lo mínimo que tienes que cubrir, ¿no? Y después, ya posteriormente, si quieres seguir incrementando, ya se va subiendo la cantidad de proteína al día, ¿no? Por eso es que es necesario la evaluación con un nutricionista. Y un muy buen punto, porque al final, si bien la alimentación a base proteica sí genera una buena alimentación equilibrada, pero como usted dice, necesita disrupción a nivel muscular para que se pueda generar mayor masa muscular, y es importante complementarlo con el ejercicio, y este ejercicio tiene que volverse una rutina, porque no es que podamos consumir una proteína, hago ejercicio hoy, no hago ejercicio 6 días, y a la semana hago una vez, entonces tampoco va a generar una... Así es, ¿no? Y el descanso necesario también para que esos músculos, ¿no? Se regeneren. Pueden regenerar. Entonces es todo un mundo. Un sistema que uno debe seguir, un mundo, ¿no? El aumento de la masa muscular, no así por así. Correcto. Ahora, ¿cuál es la dieta que se debe seguir para un aumento de peso saludable? En el caso, también lo pregunta una alumna, ¿qué pasa con las alumnas que son muy delgadas y que desean subir su peso de manera saludable? En caso de ellos, se sugiere que la poca cantidad de comida que coman, o en la comida normalmente que ellos hacen, tengan muchas calorías, pero calorías buenas, ¿no? Entonces, en ellas, por ejemplo, o en los universitarios se sugiere, si, por ejemplo, van a consumir una ensalada, que lo hagan con palta y aceite. Ahí ya aumentaste muchas calorías. Si, por ejemplo, en la mañana vas a tomar tu avena, de repente ponerle mayor cantidad de linaza o alguna harina de ajonjolí, entonces ahí ya estás incrementando las calorías. De repente, si vas a consumir en la noche alguna tortilla, en esa tortilla puedes poner avena o queso rallado. Entonces, en las preparaciones que uno tiene, que hace comúnmente, incrementar o poner un adicional de alimentos que tengan calorías para que ellas puedan subir de peso. Normalmente, ¿por qué se les hace difícil subir? Porque hay muy poco consumo de grasa saludable. Y en esa grasa saludable, ¿a qué me refiero? Los frutos secos, la palta, las aceitunas, la chía, la linaza, el ajonjolí. Hay muy poco consumo de estos alimentos. Por eso es que se les hace difícil subir la masa o el peso, ¿no? De manera saludable. Entonces, mayor consumo de grasas, y que las preparaciones que hagan normalmente le adicionen otros alimentos calóricos. Correcto, doctora. Entonces, una pregunta adicional es si es que, ¿qué edulcorante recomienda? El stevia es uno de los, hasta ahora, edulcorantes naturales que tenemos, ¿no? Los demás son artificiales, el aspartame, el sucralosa, todos son sintéticos, hechos en laboratorio. No es que sean malos, pero tampoco se ha demostrado que sean buenos. Entonces, no pasa así con uno que es natural, ¿no? La stevia es de repente lo que yo puedo recomendar, ¿no? Desde mi punto de vista de como nutricionista.
Correcto, doctora. Y adicional a esto, ¿qué sucede cuando consumimos mucho café? ¿Qué sucede con el exceso del café en nuestro organismo? Se sugiere que hasta 2 a 3 tazas al día está permitido. Y la sugerencia es que sea un café pasado para aprovechar los antioxidantes. Pero el exceso, recuerda que va a hacer que tu sistema pues simpático va a hacer que todo el tiempo estés en alerta, ¿no? O tu sistema nervioso, disculpa, vas a hacer que estés activo todo el tiempo y tu corazón trabaja más y estás en alerta. Entonces, estás estimulando constantemente esto, ¿no? Y puede ser que con el tiempo pueda haber algún desequilibrio en el sueño, ¿no? En el sistema nervioso. Si es que exageramos nosotros más allá de las 3 o 4 tazas al día. Pero no sé, es bien difícil que alguna persona tome esa cantidad de café. Pero si estás tomando 1 o 2 tazas, no tienes por qué preocuparte, más al contrario, se ha visto beneficios del café en la salud. ¿Bien? El problema es cuando ahondamos más de 3 a 4 veces al día. Correcto. Correcto, doctora. Preguntan también cuál sería un buen desayuno para un deportista. Uy, ahí tendríamos que evaluar porque no es que solamente es el desayuno, es la alimentación del día, es el desayuno, el almuerzo, la cena, qué haces después de entrenar, ¿no? O sea, es todo, no solo es un buen desayuno. Buen desayuno en general para toda la población es que contenga siempre un alimento de origen animal, un carbohidrato, una grasa y una fibra. Eso es un buen desayuno, pero eso es a nivel de todos en general. Un deportista es especial, es distinto, su alimentación tiene otros requerimientos, ¿no? Es distinto. Perfecto, entonces debería hacerse una evaluación indicada de acuerdo al gasto de calorías y de acuerdo al tipo de ejercicio que realizan, ¿correcto? Es especial para ellos, necesita una evaluación personalizada. Perfecto, ahora preguntan, ¿qué pasa si dormimos 6 horas al día? ¿También afecta el sistema inmunológico? La recomendación es de 7 a 9 horas. Entonces yo te sugeriría que puedas hacer el esfuerzo de dormir 1 horita más. No es que por dormir 1 hora menos también pues ya se vaya afectado mi sistema inmunológico, ¿no? Recuerda que el sistema inmunológico es alimentación, ejercicio y una calidad de sueño. Entonces son los 3. Bien, si en los 3 fallas, ahí sí se va a ver afectado tu sistema inmunológico. Pero si estás llevando los 2 bien y no estás cubriendo tus 7 horas o 8 horas de sueño, tranquilo, no creo que pase a más, no va a pasar a más. Entonces, si ahí no puedes tener pues tus 8 horas de sueño, trata que en los otros, en la actividad física y en la alimentación, lo cubras o trates de hacer al máximo, lo bien posible. ¿Bien? Correcto. Entonces, chicos, les recuerdo que hay una encuesta para poder avanzar mientras continuamos con las preguntitas para poder resolver todas las preguntas de todos. Ahora, wow, tenemos varias preguntas. Sí, hay un montón de preguntas, doctora, porque está súper interesante la charla y súper informativa. Entonces, por ahí, por ejemplo, señalan de qué forma se pueden consumir las semillas, que es algo que probablemente no tengamos mucha costumbre de consumir. Directo a la boca, las semillas, o de repente con algún yogur, o de repente echado en tu avena, o en la fruta, en una ensalada de fruta picada, puedes ponerle, ¿no? Como espolvoreando los frutos, las semillas. Sí, porque su consumo es directo, no necesita ser cocinado ni nada. Perfecto, doctora. Adicional a eso, hay una alumna que pregunta, yo tengo la regla de no consumir más calorías de las que voy a gastar en el día. ¿Es adecuado ese tipo de alimentación? Sí, me imagino que lo está haciendo con algún nutricionista para que sepa cuántas calorías debe consumir, ¿no? Si es así, si está siendo manejado por un nutricionista, está bien, porque a veces uno solo no sabe realmente cuántas calorías debería consumir. Eso es trabajo del nutricionista o del médico, ¿no? Correcto. ¿Y de qué manera podemos reemplazar el azúcar? Lo ideal es que disminuyamos el consumo de azúcar y que en algún momento lo dejemos ir al azúcar y que nuestra alimentación sea sin azúcar. Eso es lo ideal. Pero si por ahí todavía se te hace difícil, los edulcorantes como la stevia es una buena opción. Correcto, correcto. Hay una pregunta interesante, es ¿dónde la pueden encontrar para poder atenderse con usted? Jennifer, que es la encargada de Doctor Móvil, con ella podrían conversar para una atención personalizada. Ok, entonces
por ahí para que puedan ver, hay muchas preguntas, como por ejemplo, ¿qué alimentos debe consumir para no tener ojos amarillos? Eso es a raíz de una ictericia que se debería consultar por una parte clínica, deberían acudir a consulta, y hay muchas preguntas por las que probablemente no podamos resolver, pero por aquí una última para terminar ya. La última ya, sí, con broche de oro. Correcto, correcto. ¿Qué vegetales requiere comer los diabéticos? Los diabéticos pueden consumir todo tipo de verduras, no hay ningún problema, salvo si solamente es diabético, ¿no? O sea, si solamente es diabético, todas las verduras están permitidas. Al igual que las frutas, todas están permitidas. Por ahí que te digan que no consuma plátano, que no consuma mango, que el médico me dice que no consuma chirimoya. No, no es que no consuma, es que consuma en la cantidad adecuada, ¿ok? De repente el médico le dice, sí puedes consumir mandarina, y el paciente se come un montón de mandarinas, es mucho más perjudicial consumir grandes cantidades a que de repente te comas pues medio platanito, ¿no? Entonces, no es que haya restricciones, en realidad, y los diabéticos pueden manejar una alimentación común, tal cual, pueden incluir arroz, pueden incluir pastas, todo, pero en la cantidad adecuada. No se debe restringir ningún tipo de alimentación en los diabéticos, ningún tipo de alimento. Perfecto, doctora. Entonces, nada, mil gracias por la participación, súper buena la información. Esperamos contar en otro webinar con usted. Yo creo que los chicos se han quedado con muchas dudas y muchas preguntas. Uy, hay un montón de cosas. Quizá podríamos a los mitos en la alimentación, ¿no? Que es un tema muy importante. Interesantísimo. Perfecto, perfecto, doctora. Igual, chicos, les dejo el número por el chat. El número es 6348854, que es el número de IGS en el caso de los que cuenten con un programa de inserción estudiantil. Ahí los van a poder derivar con la doctora. Muchas gracias a todos, cuídense un montón, a continuar también cuidándose, a no bajar la guardia. Doctora, mil gracias, un aplauso para usted. Increíblemente para ustedes. Súper agradecidos, así que ya nos vemos en otra oportunidad. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Que tengan unas buenas noches. Cuídense. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias también. Muchas gracias, doctora. Chicos, no se olviden, por favor, de realizar la encuestita. Y nada, muchas gracias a todos por participar. IGS es Integral Group Solution, que es con el que gestionamos el programa de salud estudiantil. A ese número se pueden comunicar o más conocido como Aló Doctor, que es parte de UTP. Así que a ese número se pueden comunicar, chicos, al 6348854, y ellos los van a derivar probablemente con la doctora. A continuar cuidándose y a no bajar la guardia. Muchas gracias por participar, por asistir. Estamos súper agradecidos. No olviden nuevamente, como les digo, no olviden llenar la encuesta de satisfacción. A continuar cuidándose. La doctora se llama Rocío Leonardo. Entonces, hasta aquí, chicos, soy súper agradecido también. Ya nos vemos en otra oportunidad y muchas gracias.